Bueno, chicas, no sé si están ahí. Les cuento, mi nombre es Viviana Cabrera. Les estoy hablando desde Corrientes Capital. Soy muy fana de la serie, de los libros, desde más o menos el 2015, cuando los conocí a ambos. Y va a ser un placer para mí compartir con ustedes el capítulo 31, correspondencia del capítulo 32. Bueno, es la primera vez que estoy haciendo un vivo y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, capítulo 31, correspondencia. Después de aquella fría bienvenida, las cosas mejoraron rápidamente. Lallybrook absorbió a Jamie como si nunca se hubiera ido, y yo también entré sin esfuerzo en la vida de granja. Era un otoño inestable, con lluvia frecuente, pero también con bellos días soleados. El lugar bullía de vida. Era la época de la cosecha y todo el mundo corría. Además, había que hacer los preparativos para el invierno. Todas las granjas de las tierras altas estaban aisladas, pero Lallybrook lo estaba aún más. No había buenos caminos que llevaran a ella, aunque llegaba el correo. El mensajero subía por los riscos y las laderas cubiertas de brezo. Era la única conexión con el mundo exterior, un mundo que se tornaba irreal en el recuerdo. A veces tenía la sensación de que no era yo la que había bailado entre los espejos de Versalles, pero las cartas nos devolvían a Francia, y al leerlas veía los álamos de la Rue Tremolin y oía las campanadas de la catedral que había al lado del hospital de Sanger. Louis tuvo un hijo varón. Sus cartas ponderaban a su Henry. Al padre no lo mencionaba. Tampoco la carta de Carlos Estuardo, que llegó un mes después. Mencionaba al niño. Según Jamie, era más incoherente que de costumbre. Todos eran planes vagos y grandiosos. El conde de Mar escribió una carta sobria y circunscripta que evidenciaba su irritación con Carlos. El Bonnie Prince no se estaba portando bien, era grosero y autoritario con sus súbditos más leales. Hacía caso omiso de los que podían ayudarlo e insultaban a los demás. Hablaba sin tino y bebía en exceso. Todo esto se adivinaba entre líneas. Toda la actitud de la época con respecto al consumo de alcohol por parte de los caballeros. Pensé que la conducta de Carlos debió haber sido espectacular para merecer semejantes comentarios. Supuse que el nacimiento de su hijo no lo había pasado inadvertido. La madre Hildegard escribía de vez en cuando. Sus cartas eran breves esquelas escritas entre tarea y tarea. Todas terminaban igual. Butón también envía sus saludos. El maestro Raymond no me escribía, pero de vez en cuando me llegaba un paquete sin remite que contenía cosas extrañas, hierbas raras y pequeños cristales o una colección de piedras lisas con formas de disco y algunas con una figura diminuta tallada, con letras encima o en el reverso. Me enviaba huesos, una pezuña de oso, las vértebras de una serpiente pequeña. Otro paquete contenía dientes, desde unos redondeados que según Jamie provenían de una foca, o el diente afilado de un ciervo, hasta otro que parecía un molar humano. De vez en cuando llevaba en el bolsillo alguna de las piedras. Lo único que sabía es que eran antiguas, databan de por lo menos de la época romana, tal vez de antes. Y por el aspecto de algunas de las criaturas talladas, la intención original debía de haber sido que fueran mágicas. No sabía si poseían alguna virtud real como las hierbas o si eran simples símbolos como los signos de la cábala, pero me gustaban. Aunque disfrutaba de las tareas domésticas, me gustaban más los paseos por la región. Siempre llevaba un gran cesto con regalos para los niños y medicamentos necesarios. La pobreza y la falta de higiene hacían que las enfermedades fueran comunes y no había médicos desde Fort William al norte hasta Inverness al sur. Algunas enfermedades podían ser tratadas, como las encías sangrantes o las erupciones de la piel, típicas del escorbuto leve. Otras salían más allá de mi poder. Apoyé una mano sobre la cabeza de Ravi McNabb. Ahora está bien, dije. Su madre se dio cuenta tanto como yo. El niño dormía. Gracias a la Virgen, murmuró Mary McNabb, persignándose. Y a vos, milady. Pero yo no he hecho nada, protesté, lo cual era cierto. La única ayuda que había prestado a Ravi era hacer que su madre lo dejara tranquilo. De hecho, había necesitado mucha determinación para que se dejara de obligarlo a comer salvado mezclado con sangre de gallo, agitar plumas quemadas bajo su nariz o echarle agua fría.
Ninguno de estos remedios era de mucha utilidad en un ataque de epilepsia. Cuando llegué, la madre de Ravi se estaba lamentando por no haber podido administrarle el más efectivo de los remedios: agua de manantial bebida de la calavera de un suicida. Me asusto tanto cuando lo veo así, dijo Mary McNabb. La última vez que le pasó llamé al padre McMurtry y él rezó muchísimo tiempo y lo salpicó con agua bendita para echar afuera a los demonios. Pero ahora han vuelto. Apretó ambas manos como si quisiera tocar a su hijo, pero no se decidiera hacerlo. No son demonios, dije. Es solo una enfermedad y tampoco es muy grave. Si vos lo decís, milady, murmuró. Se veía que no estaba convencida. Estará bien, traté de consolar a la mujer. Siempre se recupera de esos ataques, ¿no? Los ataques habían comenzado hacía 2 años, probablemente como resultado de los golpes administrados por su difunto padre, pensé. Aunque los ataques no eran muy frecuentes, su madre se aterrorizaba cuando se producían. Sí, aunque a veces se golpea la cabeza muy fuerte. Sí, ese es un riesgo, dije. Si vuelve a hacerlo, aléjalo de cualquier objeto duro y déjalo solo. Sé que suena mal, pero es lo mejor. Deja que el ataque siga su curso y cuando haya terminado, acuéstalo. Sabía que mis palabras tenían un valor relativo, por más ciertas que fuesen. Cuando me volví para irme, oí un ruidito en el bolsillo de mi falda y tuve una inspiración repentina. Metí la mano y saqué un par de piedras mágicas y pequeñas. Elegí una blanca con la figura de un hombre retorciéndose. Así que para eso es, pensé. Cósela en el bolsillo, dije, colocando la pequeña piedra mágica en la mano de la mujer. Lo protegerá de los demonios. Me aclaré la garganta. No te preocupes por él, aunque tenga otro ataque, lo superará. Entonces me marché. No estaba segura de si me estaba convirtiendo en una médica mejor o en una charlatana con más experiencia. Sin embargo, aunque no era mucho lo que podía hacer por Ravi, podía ayudar a su madre, o permitir que se ayudara, por lo menos. La curación proviene del paciente, no del médico. Eso me lo había enseñado Raymond. Dejé a los McNabb para continuar con mis faenas. Visité 2 de las cabañas del oeste de la granja. Todo estaba en orden en casa de los Kirby y de los Weston Fraser. Cuando regresaba me senté bajo un haya para descansar un momento. El tronco del árbol era liso, pero todavía había bastantes hojas en su copa. Me apoyé y cerré los ojos. El encierro en las cabañas de los agricultores me había dado dolor de cabeza. La apoyé en la suave corteza y empecé a respirar profundamente. Era un intento de emular la sensación que el maestro Raymond me había provocado en el hospital de Sanchez. Evocar la visión y sensación de cada parte de mi ser, imaginando exactamente cómo se veía y qué sentía cada uno de los diversos órganos y sistemas funcionando normalmente. Me quedé sentada escuchando los latidos de mi corazón. Al principio el ritmo era rápido, por el esfuerzo de la subida, pero enseguida disminuyó. Permanecí sentada con los ojos cerrados y seguí el recorrido de mi sangre. Sentía la piel sensible y los labios algo hinchados. El dolor de cabeza había desaparecido. Me quedé allí un rato respirando. Después me levanté y bajé la colina camino a casa. En realidad, nunca había tenido un hogar. Huérfana a los 5 años, había llevado una vida académica errante junto a mi tío Lamb durante los 13 años siguientes. Había vivido en tiendas, en cuevas y en pirámides vacías. Quentin Lambert Bichon, doctora en filosofía y no sé cuántos títulos más. Era un famoso arqueólogo cuando un accidente de coche terminó con la vida de su hermano, mi padre, y yo quedé en manos de él. Como no era persona que se fijara en detalles minúsculos como una sobrina huérfana, el tío Lamb me había metido interna en una escuela. Pero yo no quise aceptar los caprichos del destino sin luchar y me opuse a ir allí. Y el tío Lamb reconoció algo en mí que él poseía en grandes cantidades. Se encogió de hombros y me arrancó para siempre de un mundo de orden y rutina, sábanas limpias y baños diarios para seguirlo en su vida de vagabundo. Aquella vida nómada había continuado con Frank, con la diferencia de que éste trabajaba en universidades en lugar de campos, pues las excavaciones de un historiador por lo general se realizan entre paredes. Así que cuando estalló la guerra en 1939 fue menos terrible para mí que para la mayoría. Me había mudado del último departamento que alquilamos al hospital Pembroke y de allí a Francia.
antes de terminar la guerra estaba de regreso a Pembroke y después unos breves meses con Frank, antes de viajar a Escocia para reencontrarlos y una vez allí perdernos de una vez y para siempre. Por todo esto me parecía extraño y al mismo tiempo maravilloso despertarme en la granja de Lallybrook junto a Jamie y recordar que él había nacido en aquella cama. Todos los sonidos de la casa los había oído él con tanta frecuencia que ya no los percibía, pero yo sí. Su madre, Ellen, había plantado el rosal de la entrada. Más allá de la casa propiamente dicha se extendía Lallybrook, campos, graneros, pueblos y pequeñas granjas. Jamie había pescado en los arroyos que bajaba de las colinas, había trepado a los robles y a los imponentes alerces, y había comido junto a la chimenea de cada una de las granjas. Era su lugar. Sin embargo, él también había vivido en medio del desorden y el cambio, la prisión, la fuga, la vida sin raíces de un mercenario. Otra vez la prisión y la tortura, el exilio. Pero había vivido en un solo sitio sus primeros 14 años, y aunque fue enviado, según la costumbre, a vivir 2 años con el hermano de su madre, Dougal Mackenzie era parte de la vida que se esperaba de un hombre que regresaría a vivir para siempre en su tierra, para cuidar a sus arrendatarios y sus propiedades. La permanencia era su destino. Mientras descendía de la colina lo vi más abajo, arreglando una pared de piedra que servía de límite con uno de los campos más pequeños. Cerca de él, sobre el suelo, yacían un par de conejos, casi destripados pero sin despellejar. A casa llega el marinero, a casa desde el mar y el cazador a casa desde la montaña, cité, sonriendo al acercarme. Me devolvió la sonrisa, se secó el sudor de la frente y fingió tiritar. No me nombres el mar, Sassenach. Esta mañana he visto a 2 chicos haciendo flotar un trozo de madera en el estanque y casi vomité el desayuno. Me eché a reír. Entonces, ¿no tienes prisa por regresar a Francia? No, Dios me libre, ni siquiera por el coñac. ¿Vuelves a casa? Sí. ¿Quieres que lleve los conejos? Sacudió la cabeza y se inclinó para recogerlos. No es necesario. Yo también vuelvo. Ian necesita ayuda con el nuevo sótano para las patatas. La primera cosecha de patatas de Lallybrook tendría lugar en esos días, y siguiendo mi tímido e inexperto consejo, se estaban cavando un pequeño sótano para almacenarlas. Cada vez que miraba el campo de patatas tenía sentimientos encontrados al respecto. Por una parte, me sentía orgullosa al ver que las numerosas hojas que lo cubrían, pero por otra sentía pánico al pensar que 60 familias dependían de lo que había debajo para pasar el invierno. Siguiendo mi consejo, un excelente campo de cebada había sido utilizado para plantar patatas, una planta desconocida en las tierras altas por aquella época. Sabía que con el tiempo las patatas se convertirían en una importante fuente de ingresos en las tierras altas, menos vulnerables a las plagas que la avena y la cebada. Sin embargo, saberlo por un párrafo que había leído en un libro de geografía hacía un tiempo, era muy diferente a aceptar la responsabilidad de la vida de las personas. Me pregunté si la tarea de asumir riesgos por otras personas se hacía más fácil con el tiempo. Jamie lo hacía de forma rutinaria, manejaba los asuntos de la heredad como si hubiera nacido para eso. Pero claro, había nacido para eso. ¿Ya está terminado el sótano?, pregunté. Ah, casi. Ian tiene listas las puertas y el foso ya casi está acabado. El único problema es que hay un pedazo de tierra blanda cerca de la parte de atrás y la pata de palo se entierra cuando trabaja allí. Pese a que Ian se las arreglaba bastante bien con la pata de madera que usaba como sustituto de la pantorrilla derecha, en ciertas ocasiones le resultaba incómoda. Jamie miró la colina. Es necesario terminar el sótano hoy. Lloverá antes de que amanezca. Me volví para mirar en la dirección de su mirada. Sobre la colina no se veía otra cosa que hierba y brezo, algunos árboles y las rocosas grietas de granito que sobresalían entre la exuberante vegetación. ¿Cómo diablos lo sabes? Jamie sonrió señalando la colina con la barbilla. ¿Ves aquel roble pequeño y el fresno que está al lado? Observé los árboles confundida. Sí. ¿Qué tienen? Las hojas. ¿No ves que los árboles parecen más ligeros que de costumbre? Cuando hay humedad en el aire, las hojas de un roble o de un fresno se vuelven y el árbol parece bastante más claro. Supongo que sí, dije, dubitativa, si conoces el color normal del árbol. Jamie se echó a reír y me cogió el brazo. Tal vez no tenga oído para la música, Sassenach,
pero tengo ojos, y he visto estos árboles tal vez 10.000 veces en todo tipo de clima, dijo mientras caminábamos en silencio. ¿Echas de menos Francia, Sassenach?, preguntó un poco después. No, respondí sorprendida. ¿Por qué? Se encogió de hombros sin mirarme. Bueno, al verte bajar la colina con el cesto en el brazo, pensaba en lo hermosa que estabas, como si siempre hubieras formado parte de este lugar. Y entonces se me ocurrió que tal vez para ti Lallybroch es un lugar pobre. No tenemos vida social como teníamos en Francia, ni siquiera trabajo interesante como tenías en el hospital. Me miró con timidez. Supongo que tengo miedo de que te aburras aquí después de un tiempo. Hizo una pausa antes de responder, aunque ya lo había pensado antes. Después de un tiempo, repetí. En mi vida he visto muchas cosas y he estado en muchísimos lugares. ¿De dónde vengo? Hay cosas que a veces echo de menos. Me gustaría volver a subirme a un autobús londinense, o coger un teléfono y hablar con alguien que está lejos. Me gustaría abrir un grifo y tener agua caliente, en lugar de acarrearla desde el pozo y calentarla en un caldero. Me gustaría, pero no lo necesito. Con respecto a la gran vida que llevábamos, no la quería cuando la teníamos. La ropa elegante me gusta mucho, pero si va acompañada de chismes, intrigas, preocupaciones, fiestas estúpidas y reglas de etiqueta, no. Prefiero quedarme en camisón y decir lo que pienso. Se echó a reír y volví a apretarle el brazo. Con respecto al trabajo, aquí tengo mucho. Eché un vistazo al cesto con hierbas y medicinas que me colgaba del brazo. Puede ser de utilidad, y sí, echo de menos a la madre Hildegard o a mis otros amigos. Bueno, no es tan rápido como el teléfono, pero siempre están las cartas. Callé un momento y luego dije, Jamie, solo quiero estar donde tú estés, nada más. Permaneció en silencio un momento, después se inclinó y me besó muy suavemente en la frente. Es gracioso, dije, mientras ascendíamos la última colina que llevaba a la casa. Me estaba preguntando lo mismo de ti, si eras feliz aquí, después de lo que hiciste en Francia. Jamie sonrió y miró hacia la casa. Bueno, es mi hogar, Sassenach, es mi lugar. Le toqué con suavidad el brazo. Y naciste para esto, ¿verdad? Respiró profundamente y apoyó la mano en la verja de madera que rodeaba la casa. Bueno, en realidad no nací para esto, Sassenach. Por derecho tendría que haber sido Willy el terrateniente. Si él hubiera vivido, supongo que yo habría sido soldado, o quizás mercader como Jared. Willy, el hermano mayor de Jamie, había muerto de viruela a los 11 años, dejando a su hermano menor de 6 como heredero de Lallybroch. Jamie hizo un extraño gesto como si se encogiera de hombros buscando aliviar la presión de la camisa. Era un ademán que hacía cuando se sentía torpe e inseguro. Hacía meses que no lo veía hacerlo. Pero Willy murió, así que soy el terrateniente. Me observó con cierta timidez y después metió la mano en su alforja y sacó algo. Una pequeña serpiente de madera de cerezo que Willy había tallado como regalo de cumpleaños. Jamie le acarició suavemente. A veces hablo con Willy, me contó. Si hubieras vivido, hermano, si hubieras sido terrateniente como debías, ¿habrías tomado la misma decisión que yo o habrías encontrado una mejor? Bajó la mirada. ¿Suena muy tonto? No. Toqué la suave cabeza de la serpiente con la punta del dedo. A lo lejos se oyó el grito agudo y claro de una alondra. Yo hago lo mismo, dije, con el tío Lamb y con mis padres, y con mi madre especialmente. No pensaba mucho en ella cuando era más pequeña, solo de vez en cuando soñaba con alguien suave y cálido, con un hermoso canto. Pero cuando estuve enferma, a veces me imaginaba que estaba conmigo, a mi lado. Una repentina ola de dolor me invadió al recordar las pérdidas recientes y pasadas. Jamie me acarició el rostro, enjuagando la lágrima que se me había formado en el extremo de un ojo, pero que no había derramado. Creo que a veces los muertos nos hablan, como nosotros a ellos. Vamos a cenar, pasemos un poco, tenemos tiempo antes de cenar. Enlazó su brazo con el mío y caminamos a lo largo de la verja lentamente. ¿Sabes a qué me refiero, Sassenach?, dijo Jamie. A veces escucho la voz de mi padre, por lo general cuando ni siquiera estoy pensando en él. Se rió de repente y señaló con la cabeza hacia un rincón de césped que había frente a nosotros. Es extraño, pero nunca lo he oído en este lugar.
No era un sitio nada llamativo, un portón de madera en la verja de piedra paralela al camino. ¿De veras? ¿Y aquí qué solía decirte? Por lo general era, si ya has terminado de hablar, Jamie, date la vuelta e inclínate. Nos echamos a reír haciendo una pausa para inclinarnos sobre la verja. ¿Así que aquí es donde te daban las palizas? No veo ninguna marca de dientes, dije. No, no era tan malo, respondió riéndose. Ian y yo siempre nos clavábamos astillas y volvíamos a casa para que la señora Crook o Jenny nos la quitaran. Nos regañaban siempre. Echó un vistazo a la casa. Las ventanas del primer piso ya estaban iluminadas. Podíamos ver las siluetas dentro, sombras pequeñas en las ventanas de la cocina, donde la señora Crook y las criadas hacían los preparativos para la cena. Una forma más grande, alta y delgada de una de las ventanas de la sala de estar. Ian se detuvo un momento al lado de la ventana, como si el recuerdo de Jamie lo hubiera evocado. Después corrió las cortinas y la luz se hizo más tenue. Siempre me alegraba de que Ian estuviera conmigo, dijo Jamie, todavía mirando la casa, sobre todo cuando nos atrapaban en alguna travesura y nos daban una paliza. En los malos momentos es buena la compañía, dije sonriendo. Así es. No me sentía tan malo cuando éramos dos para compartir la culpa. Pero lo que más me gustaba era que podía contar con él para hacer mucho ruido. ¿Te refieres a gritar? Sí, siempre aullaba y chillaba, así que no me daba tanta vergüenza mis gritos. Claro que siempre trataba de no gritar, pero no siempre podía. Si mi padre creía que valía la pena la paliza, lo hacía bien, y el padre de Ian tenía el brazo derecho como un tronco de árbol. ¿Sabes? Dije. No lo había pensado antes, pero ¿por qué tu padre te zurraba aquí afuera? Hay espacio suficiente en la casa o en el granero. Jamie permaneció en silencio un momento y después volvió a encogerse de hombros. Nunca se lo pregunté, pero supongo que era algo parecido a lo de la ley de Francia. Perdón, a lo del rey de Francia. ¿El rey de Francia? La conclusión me tomó por sorpresa. Sí, dijo, no sé qué se siente al tener que lavarse, vestirse y vaciar los intestinos en público, pero te aseguro que es una experiencia muy humillante tener que explicarle a uno de los arrendatarios de tu padre qué hiciste para que estén a punto de darte una paliza. Supongo que sí, dije, con compasión mezclada con las ganas de reírme. ¿Quieres decir que perdón. ¿Quieres decir que te pegaba aquí porque ibas a ser el terrateniente? Supongo que sí. De ese modo los arrendatarios sabían que comprendía la justicia, por lo menos desde el extremo que la recibe. Muy bien, ahora vamos al capítulo 2, Campo de Sueños. 32, perdón, capítulo 32, Campo de Sueños. El campo había sido arado como de costumbre, con grandes montículos de tierras y profundos surcos. Decía colinas, dijo Ian, echando un vistazo al campo de patatas, pero me parece que los montículos sirven igual. La razón de las colinas debe ser para evitar que el agua pudra las semillas, pero creo que en un campo viejo los montículos altos se consigue el mismo objetivo. Parece sensato, dijo Jamie. La planta parece estar floreciendo. ¿Dice cuándo hay que desenterrarlas? Cargado con la responsabilidad de plantar patatas en una tierra donde nunca se había visto semejante planta, Ian había actuado con método y lógica. Encargó a Edimburgo la semilla y un libro sobre plantación de patatas. A su debido tiempo hizo su aparición el tratado científico sobre métodos de cultivo, por Sir Walter Benyon Reilly, que incluía una pequeña sección sobre la siembra de patatas tal como se practicaba en Irlanda. Ian llevaba el pesado volumen bajo el brazo. Jenny me había contado que no se acercaba al campo de patatas sin él, por el temor a que surgiera alguna otra duda filosófica o técnica mientras se encontraban allí. En aquel momento lo abrió y buscó en su alforja las gafas que utilizaba para leer y que habían pertenecido a su difunto padre. Eran pequeños círculos de cristal montados en alambre y los apoyaban en el extremo de la nariz. Parecía una cigüeña joven muy seria. La recolección de la cosecha debe realizarse simultáneamente a la aparición de los primeros gansos invernales, leyó. Después miró por encima de los lentes al campo de patatas, como esperando que algún ganso apareciera en el cielo. ¿Gansos invernales?
Jamie echó un vistazo al libro. ¿A qué clase de ganso se refiere? ¿A los silvestres? Pero eso se ve en todo el año. Se ha equivocado. Ian se encogió de hombros. Tal vez en Irlanda solo se ven en invierno, o quizás se refiere a un tipo específico de ganso irlandés, no a los silvestres. Jamie dio un resoplido. De poco nos sirve. ¿Dice algo útil? Ian pasó un dedo por los renglones moviendo los labios en silencio. Ya entonces se había juntado un grupo más alto por parte de Jamie. Vaya, murmuró Ian para sí. Patatas podridas, insectos de patatas, cultivos de patatas. No, eso es solo cuando se marchitan las hojas, plagas de las patatas. Eso no podremos decirlo hasta que no las veamos. Semillas de patatas, almacenamiento de patatas. Jamie se alejó de Ian. Con qué agricultura científica, ¿eh? Replicó. Miró al campo. Supongo que el libro es demasiado científico para explicar cuándo están listas para comer esas malditas patatas. Fergus, que había estado siguiendo a Jamie como era su costumbre, levantó la mirada. ¿Y por qué no acabas un poco y miras? Preguntó. Jamie miró a Fergus de hito en hito. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La cerró. Le dio una suave palmadita en la cabeza y fue a buscar una horca. Los campesinos, que habían ayudado a plantar y cuidar el campo bajo la dirección de Ian, asistidos por Sir Walter, se agruparon para ver el resultado de su labor. Jamie eligió una planta floreciente cerca del borde del campo y apoyó la horca cuidadosamente cerca de la raíz. Conteniendo la respiración, puso un pie sobre la horca y empujó. Los dientes se deslizaron lentamente en el barro. También contuvo la respiración. En aquel experimento estaba en juego mucho más que la reputación de Sir Walter Banion O'Reilly, o la mía. Jamie e Ian habían confirmado que la cosecha de cebada de aquel año había sido menos abundante de lo normal, aunque suficiente para satisfacer las necesidades de los arrendatarios de Lallybroch. Sin embargo, con otro año de escasez se agotarían las largas reservas de grano. Lallybroch era una heredad próspera, pero solo en comparación con las demás granjas de las tierras altas. El éxito de la cosecha de patatas significaba la diferencia entre hambre y prosperidad durante los 2 años siguientes. Jamie empujó la horca. La tierra se abrió alrededor de la patata y con un repentino pop reveló su tesoro. Un ¡ah! Unánime se elevó entre los espectadores al ver la miríada de globos marrones aferrados a las raíces de la planta desenterrada. Ian y yo caímos de rodillas sobre el barro buscando entre la tierra las patatas separadas de la planta madre. Ha funcionado, decía Ian mientras arrancaba patata tras patata. Mira el tamaño de esta. Sí, y mira esta, exclamé maravillada, sosteniendo una del tamaño de mis 2 puños juntos. Por fin tuvimos la producción de la primera planta en una canasta, unas 10 patatas de buen tamaño, más de 20 del tamaño de un puño y algunas pequeñas del tamaño de pelotas de golf. ¿Qué opinas? Jamie escrutó nuestra colección con curiosidad. ¿Deberíamos dejar el resto para que las pequeñas crezcan más o las cosechamos ahora, antes de que venga el frío? Ian buscó sus lentes. Al recordar que había dejado a Sir Walter junto a la valla, abandonó el esfuerzo. No, creo que está bien, dijo. El libro dice que hay que guardar las más pequeñas como semilla para el próximo año. Vamos a necesitar muchas. La esposa de uno de los campesinos estaba inclinada sobre la canasta, observando su contenido. Estiró un dedo y tocó una de las patatas. ¿Decís que se comen? Arrugó la frente con escepticismo. No veo cómo pueden molerse en el molinillo para hacer pan o gachas. Bueno, no creo que sirvan para moler, señora Murray, le explicó Jamie. Ah, ¿no? La mujer miró de reojo la canasta. Bueno, ¿y para qué sirven entonces? Bueno, empezó Jamie y se detuvo. Se me ocurrió, como seguramente se le acababa de ocurrir a él, que a pesar de haber comido patatas en Francia, nunca había visto cómo se preparaban. Ocultó una sonrisa al verlo mirar con impotencia la patata llena de tierra que tenía en la mano. Ian también la miró. Al parecer Sir Walter no decía nada de cómo cocinarlas. Se asan. Fergus vino al rescate una vez más. Se relamió al ver las patatas. Hay que ponerlas en las brasas, se comen con sal y con manteca también, si hay. ¡Ay!, dijo Jamie con alivio. Le dio la patata a la señora Murray como si estuviera ansioso por deshacerse de ella. Se asan, dijo. También se pueden cocer, contribuí.
o triturarlas con leche, o freírlas, o cortarlas y echarlas a la sopa. Es un vegetal muy versátil la patata. Eso es lo que dice el libro, murmuró Ian satisfecho. Jamie me miró con una sonrisa torcida. Nunca me dijiste que sabías cocinar, Sassenach. No lo llamarías a cocinar exactamente, dije, pero tal vez pueda cocer una patata. Bien. Jamie observó al grupo de arrendatarios y sus esposas, quienes se pasaban las patatas de mano en mano, mirándolas con cierto recelo. Batió palmas para atraer la atención. Vamos a hacer una cena junto al campo, les dijo. Tom y Willy, traed un poco de madera para hacer fuego. Señora Willy, ¿seríais tan amable de traer vuestra tetera grande? Sí, está bien. Uno de los hombres os ayudará a bajarla. Y tú, Kincaid. Se volvió hacia uno de los más jóvenes y señaló al pequeño grupo de cabañas bajo la arboleda. Ve y avisa a todo el mundo. Hoy cenamos patatas. Así, con la ayuda de Jenny, 10 cubos de leche de la granja, 3 pollos sacados del corral y 4 docenas de enormes puerros del huerto, dirigí la preparación de sopa de pollo y puerros y patatas asadas para el terrateniente y los arrendatarios de Lallybrook. Cuando la comida estuvo lista, el sol ya había desaparecido, pero el cielo todavía estaba iluminado por franjas rojas y doradas que atravesaban las oscuras ramas del pinar sobre la colina. Hubo cierta vacilación cuando los arrendatarios vieron la novedad de su dieta, pero la atmósfera de fiesta, junto con un generoso barril de whisky casero, disiparon cualquier recelo y pronto el terreno cercano al campo de patatas estaba lleno de comensales inclinados sobre cuencos. ¿Qué opinas, Dorcas? Oí preguntar a una mujer a su vecina. Tienen un gusto algo raro, ¿no? Dorcas asintió y tragó antes de responder. Sí, pero el señor ya ha comido 6 cosas de esas y todavía está vivo. La respuesta de hombres y niños fue bastante más entusiasta, sin duda debido a las generosas cantidades de manteca con que untaron las patatas. Los hombres comen hasta bosta de caballo si se sirve con manteca, dijo Jenny, en respuesta a un comentario sobre ese tema. Hombres, la panza llena y un lugar para dormir cuando están borrachos es lo único que piden a la vida. Me pregunto por qué no soportas a Jamie y a mí, se burló Ian al oírla, ya que tienes una opinión tan baja de los hombres. Jenny revolvió la sopa con gesto de indiferencia ante su esposo y su hermano, sentados juntos en el suelo cerca de la tetera. Ah, pero vosotros no sois hombres. Las velludas cejas de Ian se enarcaron y las de Jamie, más gruesas y rojizas, también. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué somos?, preguntó Ian. Jenny se volvió a él con una amplia sonrisa, dio una palmadita a Jamie en la cabeza y besó la frente de Ian. Vosotros sois míos, dijo. Después de cenar, uno de los hombres comenzó a cantar. Otro sacó una flauta de madera y lo acompañó. El aire era fresco, pero no había viento y estábamos bastante cómodos, envueltos en chales y mantas, apretados en pequeños grupos familiares alrededor del fuego. La hoguera se había agrandado después de la comida y daba una luz considerable en la oscuridad. Ian había ido a buscar otra brazada de leña y la pequeña Maggie se colgaba de su madre, obligando a su hermano mayor a buscar refugio y calor corporal en otra parte. Voy a meterte de cabeza en esa tetera si no dejas de pisarme los huevos, dijo Jamie a su sobrino, que se agitaba en el regazo de su tío. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hormigas en el trasero? Esta pregunta fue recibida por una ola de risitas y un esfuerzo por esconderse en el abdomen de su tío. Jamie palpó en la oscuridad los brazos y las piernas de su tocayo. Después lo rodeó con sus brazos y de repente se giró y se montó encima de él, obligando al pequeño Jamie a lanzar un sorprendido grito de deleite. Jamie apretó a su sobrino contra el suelo y lo retuvo con una mano, mientras con la otra palpaba a ciegas. Cogió un manojo de hierbas y se lo metió por el cuello. El pequeño Jamie dio un grito agudo. «Ahí tienes», dijo Jamie. «Ve a molestar a tu tía un ratito». Obediente, el pequeño Jamie se acercó a mí gateando y se acurrucó en mi regazo. Se quedó tan quieto como puede estarlo un niño de casi 4 años y me dejó que le sacara el montón de hierba. «Hueles muy bien, tía», dijo, frotando sus rizos negros en mi barbilla. «A comida». «Bueno, gracias», dije.
¿Eso quiere decir que tienes hambre otra vez? Sí. ¿Hay leche? Sí. Me estiré para alcanzar la jarra. La sacudí. Decidí que no había suficiente para que valiera la pena ir a buscar una taza y ladeé la jarra, sosteniéndola para que el niño bebiera. Concentrado por el momento en su alimentación, permaneció quieto en mi regazo, cogiendo la jarra con ambas manos. Luego se relajó y soltó un eructo de satisfacción. Pude sentir el repentino ascenso de temperatura que presagia que un niño va a dormirse. Lo envolví con un pliegue de la capa y lo acuné lentamente, tarareando la música de la canción que se cantaba junto al fuego. Las protuberancias de las vértebras eran redondas y rígidas como cuentas bajo mis dedos. ¿Se ha dormido?, preguntó Jamie. Sí, respondí. Por lo menos ha dejado de retorcerse, así que debe de haberse dormido. Es como sostener un gran jamón. Jamie se echó a reír y después se calló. Pude sentir su brazo rígido rozando el mío y la calidez desde su cuerpo a través de los pliegues de su capa. Me apartó un mechón del pelo de la cara y descubrí que el pequeño Jamie tenía razón. Mis manos olían a puerros, a manteca y a patatas. Jamie dormido era un peso muerto, y a pesar de que sostenerlo me resultaba agradable, me cortaba la circulación de la pierna izquierda. Me moví un poco con la intención de recostarlo sobre mi falda. No te muevas, Asenath, dijo Jamie. Solo un momento, Modwin. Quédate quieta. Obedecí y permanecí inmóvil hasta que Jamie me tocó el hombro. Ya está, Asenath, dijo. Estabas tan hermosa, con el fuego reflejado en el rostro y el pelo ondeando al viento. Quería que me quedara grabada esa imagen. Me giré y sonreí. La noche estaba oscura y fría, viva por la gente que nos rodeaba. Sin embargo, no había nada donde estábamos sentados, salvo la luz y el calor, y nosotros dos. Muy bien. Así terminó el capítulo 32. Espero que les haya gustado, disfruté mucho leérselos y bueno, será hasta la próxima. Continuaré escuchándolas a ustedes. Un beso.